¿Qué hay, Nakamas? Bienvenidos al canal. Para activar el circuito para que funcione, veis aquí arriba, ¿no? O aquí arriba. Hay un pass, un stop, ¿no? Y un simulación, ¿no? Le damos a simulación, ¿vale? Aquí. Y ahora funcionaría aquí, ¿vale? Le daríamos aquí. Vamos a explicarlo poco a poco, ¿vale? Bien. Vamos a explicar primero todos, ¿vale? Bien. Comenzaremos pulsando S2, ¿vale? Marcha, que sería este, ¿vale? Aquí o aquí. En este caso hicimos un mando, ¿no? Si no le damos aquí, que es igual, ¿eh? Daríamos aquí, pero vamos a hacerlo aquí, ya aquí está el mando. Le damos S2 y se pone en marcha. ¿No miráis el circuito? Mira, paramos, si le damos aquí es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues bien, le damos S2. Vale, el simulador S2 se pondrá en marcha, indicando que se cerró. La corriente baja desde la línea de arriba, S1, cerrado. S2 ahora cerrado, bobina K1 vuelve por la línea de abajo. K1 se excita, ¿no? Y su bobina se pone amarilla. Al excitarse, se cierra automáticamente el contacto 13-14, que es esto, y 23-24, ¿vale? Que alimenta la lámpara, ¿vale? La línea de la lámpara, que es H1, ¿vale? H1, H2, HT, tal, son las lámparas, ¿vale? Bien. ¿Qué pasamos ahora si le damos a soltar? A parar, ¿no? O sea, sueltas ese 2. Una vez que le calcas, ¿no? Sueltas. Ese 2 vuelve a abrirse. El contacto 13-14 de K1 ya está cerrado y queda en paralelo con ese 2. Este mantiene el circuito alimentado. La bobina K1 sigue activo. La lámpara X1 sigue encendida, ¿no? Aquí está. Si se abre, si pulsamos S1, es esto, paro, ¿no? Le damos. Se abre y corta totalmente la corriente hacia la bobina K1, es esta, ¿vale? K1 deja de recibir corriente, se abren los contactores, ¿no? 13-14, 22, 23-24. Y la lámpara se apaga y vuelve a su estado inicial, el circuito. Sería así. Vamos a explicarlos poco a poco, ¿vale? A ver si os resulta sencillo, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque así entendemos los fundamentos, ¿vale? Y los aparatos, todos. Pero, de muchos, ¿vale? Esta será la práctica 1 de 20 o 20 y pico, ¿vale? Que subiré cada vez más grandes. Pero es todo igual, ¿vale? Será con 4 elementos más, pero es todo igual. Una cosa que hay que reseñar, que es importante, las líneas estas que veis aquí, siempre las cogemos de aquí arriba, ¿no? Siempre. Cogemos líneas, tal, le arrastramos. Siempre tienen que estar bien, ¿vale? Cuando arrastremos una línea tal, lo que sea, por ejemplo así o tal, fijaros siempre que se os coja bien, ¿vale? Porque a veces la línea no concuerda con la lámpara o así y se pone en negro, se tiene que poner como en azul o así, ¿vale? Para que el circuito funcione bien, si no, no llega la línea y no llega la corriente, ¿vale? La línea y el neutro, ¿vale? Yo lo que hago lo primero para hacer un circuito, cojo las dos líneas, ¿no? Línea arriba y neutro abajo, la línea, ¿no? Y yo voy haciendo aquí todo, voy haciendo por ramas, todo. Tal, contactores, tal, lámparas, bobinas, lo que sea, ¿vale? Y nada. Esta sería la práctica 1, que es sencilla, ¿vale? Ahora vamos a la 2.